En este corto video vamos a hablar sobre qué es un diseño instruccional. Primero que todo, para saber qué es un diseño instruccional, tenemos que tener en cuenta y saber qué es una instrucción. Entonces, según Clark, hay 4 tipos de instrucción: la instrucción receptiva, la instrucción dirigida, instrucción guiada y la instrucción explorativa. La instrucción receptiva es ese proceso que permite la transmisión y absorción de información, por ejemplo, las clases magistrales, lecturas en voz alta. El segundo sería la instrucción dirigida, que es ese proceso que permite la organización de contenidos a partir desde lo simple a lo complejo. Aquí también se estructuran algunos momentos, digamos, de evaluación formativa. Aquí el estudiante, a través de sus preguntas e inquietudes, va a llegar a un conocimiento. Este conocimiento también se va a dar a partir de una retroalimentación que hace el docente. La tercera es la instrucción guiada, que es ese proceso donde, a partir de la interacción con el otro, el estudiante es capaz de, digamos, construir un conocimiento, ¿cierto? También, digamos, a partir de la interacción que tiene con el docente, con el instructor, se crea un espacio, un entorno de aprendizaje. Por último, la instrucción explorativa, que es ese proceso de hallar y categorizar la información más importante y más relevante para, digamos, para ese proceso de aprendizaje, para que ese proceso o ese aprendizaje sea significativo. Entonces, estos tipos de instrucciones no se dividen o no se diferencian de un diseño instruccional, sino que de una u otra manera se ven reflejados en la aplicación o en el diseño o en la construcción del diseño instruccional, ¿cierto? Entonces tenemos que tener en cuenta que ninguna de estas 4 instrucciones se dividen o se diferencian de un diseño instruccional. Entonces, un diseño instruccional es un proceso cauteloso que busca la generación de instrumentos, recursos y materiales para la educación virtual para generar un proceso de aprendizaje. Este diseño instruccional también depende de una lectura previa acerca de los entornos, el contexto, con quién voy a trabajar, dónde voy a trabajar y cómo voy a trabajar, qué materiales tengo, con qué materiales cuento para, digamos, para yo poder diseñar una actividad que sea propicia para promover el aprendizaje de alguno de los temas que se estén trabajando. Entonces, ¿de qué se basa un diseño instruccional? Un diseño instruccional se ha basado más que todo sobre las teorías del aprendizaje: el conductismo, el constructivismo, el cognitivismo, ¿cierto? A partir de estas teorías se han estado implementando o diseñando algunas estrategias o actividades que promuevan el aprendizaje dependiendo, pues, de esas necesidades del estudiante, las necesidades del docente y de las necesidades institucionales. Fases de un diseño instruccional. Para un diseño instruccional hay 4 fases en las que nos podemos guiar. La primera fase sería el proceso de análisis de factores clave. Aquí, en este proceso, digamos que va a haber una lectura sobre el contexto, sobre el aprendiz, sobre esa intención que tiene el estudiante de aprender, sobre los materiales con los que cuento, los recursos tecnológicos que hayan en el aula, que hayan en el entorno educativo. También tenemos que tener en cuenta ese proceso de aprendizaje del estudiante. La segunda etapa o la segunda fase es la fase de diseño instruccional. Aquí este diseño, digamos, esta fase se nutre de ese análisis, de esa lectura que hacemos previamente sobre esas necesidades, sobre el estudiante, sobre el entorno, sobre el contexto, ¿cierto? A partir de esto ya se plantean, en esta fase ya se plantean las actividades que sean más propicias para desarrollar en él un proceso de aprendizaje óptimo o un conocimiento, ¿cierto? La tercera etapa es la etapa de producción de recursos para el aprendizaje. En esta etapa ya se hace un diseño de cuáles son los recursos, materiales, instrumentos necesarios para, digamos, para que la actividad sea propicia y se pueda desarrollar de una manera muy buena, ¿cierto? Aquí también se hace un análisis y siempre se va a hacer un análisis sobre qué falencias o qué dificultades me pueden surgir a través de la aplicación de esa actividad, ¿cierto? Entonces es un proceso de evaluación que me permite a mí, digamos, llegar a perfeccionar esa actividad, logrando que los estudiantes puedan realizarla de una manera eficiente y con ello
lograr el objetivo, que es el conocimiento, que es que ellos aprendan, que tengan un aprendizaje significativo. Y finalmente la fase 4, que es la fase de emisión. En esta fase se hace ya, digamos, la aplicación de la actividad y una evaluación constante sobre si la actividad es efectiva o no. También en esta fase se hace un proceso de preguntas sobre si los estudiantes han comprendido o no han comprendido, si los estudiantes, digamos, son capaces de desarrollar de una manera eficaz la actividad. Y a partir de esas preguntas, de esas dudas que surjan en la aplicación de la actividad, el docente o el instructor debe hacer un proceso de retroalimentación, que es lo que, digamos, va a promover un aprendizaje, que es lo que va a promover que el estudiante comprenda, aprenda y se enriquezca de ese aprendizaje, que se adapte a ese aprendizaje, que se adueñe de eso nuevo que está conociendo. Sería todo, ahí te lo dejo.